que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como dice en 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Qué glorioso es Dios, que Él hace posible nuestra salvación y envía a Jesucristo a este mundo para morir en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Y como dice el profeta Isaías, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Pero luego dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esta buena nueva, esta noticia de bendición, de esta obra salvadora que Dios realizó en Jesucristo, Dios quiere que todos los hombres lo conozcan, lo sepan, y por eso nos encarga a nosotros esa palabra de reconciliación para proclamarla. Y claro, como quisiéramos que los ángeles, ¿recuerdan cuando nació Jesús? Los ángeles cantaban, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y también un ángel decía, no temáis, le decía a los pastores, porque os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cómo quisiéramos que los ángeles sean los que sigan proclamando este mensaje? Pero la palabra de Dios nos dice que Dios en su gracia nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, como un privilegio, como una bendición. Los ángeles tienen un ministerio que cumplir. Los ángeles son siervos del Señor. En el Salmo 103 volvemos a ver lo que nos dice acerca de los ángeles. Salmo 103, versículo 20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. De modo que los son siervos de Dios, son poderosos en fortaleza y ejecutan la palabra de Dios, obedecen a su voz y son puestos a servicio nuestro. Esa es una grande bendición que debemos darle gracias a Dios. En Hebreos capítulo 1 nos dice los versículos 13 y 14, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? De modo que los ángeles son espíritus ministradores y son enviados para servir a los herederos de la salvación, es decir, a nosotros. ¿Recuerdan cuando Dios tenía que destruir Sodoma y Gomorra? Dios envió 2 ángeles para liberar a Lot, para guardar a Lot. En Génesis, el capítulo 19 nos dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y luego sigue el relato y leemos hasta el versículo 15 y al 17. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad.
Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Cuán grande es la misericordia de Dios, que queriendo salvar a Lot y a su familia de esta destrucción, envía 2 ángeles para sacarlos. ¿Recuerdan a Balaam cuando iba por caminos equivocados? En Números, en el libro de Números, encontramos la historia como Balaam, en contra de la voluntad de Dios, quería ir a maldecir a un pueblo a quien Dios había bendecido, es decir, al pueblo de Israel. Y Dios mismo le dice: ¿cómo vas a maldecir a un pueblo a quien yo he bendecido? Pero se le ofrecieron riquezas, y él, codiciando las riquezas, quería servir al rey de los moabitas, porque le dijeron que iban a llenar su casa de riquezas si él maldecía a ese pueblo. E iba. Dios envió su ángel, dice el capítulo 22 de Números. Este ángel que se le puso en el camino, dice en el versículo 22, Números 22, 22, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el camino. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Y así vemos hasta el versículo 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Es como Dios envía a sus ángeles para guiar a sus hijos, guardarlos y aún reprenderlos. Un caso muy hermoso lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5 de Hechos. Precisamente hoy en la mañana en la escuela dominical estudiamos a 6 de este capítulo 5. Pero desde el versículo 17 hasta el 20 leemos este relato. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Dice el 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. De modo que Dios envió a su ángel, no para predicar el evangelio, sino para sacar a esos hombres de la cárcel y decirles: vayan y prediquen este evangelio. ¿Por qué? Porque Dios en su gracia nos ha dado a nosotros. Cuando digo nosotros, no me refiero solamente a los pastores, sino a toda la iglesia, el privilegio de ser proclamadores de esta gracia, de este evangelio. Dios en su bondad nos ha dado a nosotros, sus criaturas, una grande bendición. En el Salmo 8 encontramos como dice David, él se emociona y nos dice en el versículo 3 hasta el podemos leer hasta el 6: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Dios nos creó precisamente para señorear sobre las obras de sus manos,
¿Recuerdan cuando decía Dios en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree? Dios nos ha dado esa bendición, nos hizo poco menores que los ángeles, pero nos dio un privilegio superior a la de los ángeles. Porque las cosas que Dios nos revela y el ministerio que Dios nos da es algo que quisieran tener los ángeles y con qué gusto lo harían, pero no es así la voluntad del Señor. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 12 encontramos esta reflexión de San Pedro. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, pero no se les ha concedido ese privilegio. Dice también el escritor sagrado en la carta a los Hebreos, el capítulo 2, versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre a que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Las palabras que leímos en el Salmo 8 de David. Entonces, Dios no sujetó a los ángeles todas las cosas del mundo, ni este presente, ni el venidero, sino ¿a quién? Al hombre, especialmente a la descendencia de Abraham, a los hijos de fe, a todos los que son de Jesucristo, a la iglesia, como ahora le llamamos en el Nuevo Testamento. Entonces creo que tenemos nosotros que tomar en serio este privilegio que Dios nos concede, esta posición que Dios nos concede como sus hijos, como su iglesia, como su cuerpo. Cuando Él llamó a sus primeros apóstoles, y entiendo que así sigue llamando a todos los demás, vemos en Marcos capítulo 1, cuando Él llamaba a sus primeros apóstoles, claramente les decía en el versículo 17, Marcos 1, 17, y les dijo, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. De modo que Dios tenía un propósito para sus siervos. Los llamaba con un propósito bien definido. Vengan en pos de mí, y yo haré que seáis pescadores de hombres. Entonces, aceptamos el llamado de Cristo, caminamos en pos de Cristo, y Cristo nos prepara, nos transforma para ser pescadores de hombres, es decir, para ir con este mensaje y traer más personas a los pies de Jesucristo. San Pablo también siente que por eso lo llamó el Señor. En la carta que escribió a los Gálatas, capítulo 1, versículos 15 y 16, tenemos lo que Pablo sentía tocante a su llamamiento. Gálatas 1, 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Fíjense, Dios me apartó desde el vientre de mi madre, Dios me llamó por su gracia, Dios reveló a su Hijo en mí, con un propósito, para que yo le predicase entre los gentiles. Sabía que era instrumento escogido de Dios para ser proclamador del Evangelio. ¿Y nosotros? Todos nosotros, como su pueblo, como su iglesia, nos dice San Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable. De modo que somos un pueblo escogido por Dios, que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para ser proclamadores de este evangelio. Por eso vemos como San Pablo en esta carta a los Corintios, 2 Corintios capítulo 5, que ya hemos leído, los versículos 18 y 19 nos dice: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y por eso dice San Pablo, ya en el versículo 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores. Dios nos ha enviado a este mundo para ser sus embajadores, es decir, para ser la voz de Dios, que está invitando al mundo a esta reconciliación consigo mismo, porque Él quiere perdonar los pecados de los hombres. Él quiere quitar este obstáculo, que es el pecado, que impide la comunión del hombre con su Dios. Él ha removido esto en Jesucristo. Solamente resta que los hombres conozcan esto y lo acepten, y entonces se vuelvan a Dios. Dios quiere que todos los hombres lo sepan, pero no va a mandar a los ángeles para predicarlo, porque ese ministerio lo ha encomendado a su iglesia, a nosotros. Por eso decía San Pablo: ay de mí si no predicar el evangelio. O como le dijo también a Ezequiel: hijo de hombre, yo te he puesto como una atalaya para que lleves mi palabra al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Tú vas a oír mi palabra y se los vas a comunicar. Si tú les hablas y no creen, ellos perecen por su maldad. Pero si ellos perecen por su maldad y tú no les quieres hablar, su sangre demandaré de tu mano, porque es grande la responsabilidad. Por eso recuerdan como decía San Juan el Bautista, cuando él predicaba y le preguntaban: ¿tú quién eres? ¿Eres el profeta? No. ¿Eres el Cristo? No. ¿Quién eres? ¿Eres Elías? No. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad camino al Señor, preparaos para encontrarse con el Señor. Era la voz de Dios. Tú y yo somos la voz de Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase al mundo, nosotros debemos rogarle al mundo que se reconcilien con Dios. El Señor Jesucristo, en su oración, cuando Él oraba, según San Juan capítulo 17, San Juan que recogió y nos transcribió esa oración, en el capítulo 17 de San Juan, nos dice lo que Dios o lo que Jesús ha hecho con nosotros. Dice en el versículo 18: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así como Dios envió a Jesucristo por su amor a este mundo, para ser el redentor de este mundo, para morir en la cruz por los pecados de este mundo y librarlos de la condenación y de la muerte, del sufrimiento eterno, y abrió esta puerta de salvación. Dice: así como tú, le dice al Padre, me enviaste al mundo, yo los envío a ellos al mundo, para que este evangelio, para que esta redención que Jesucristo ya ha consumado en el madero de la cruz a favor de la humanidad, llegue al conocimiento de los hombres y tomen una decisión. Por eso quisiera enfatizar este ministerio citando algunos ejemplos que nos presentan las Escrituras, que es muy conocido de todos nosotros, pero que vale la pena recordar. En Hechos capítulo 8, un etíope que iba a Jerusalén para adorar, volvía a su tierra, sentado en su carro y leyendo el libro de Isaías.
Era un hombre que Dios había puesto en su corazón llamarlo a esta gracia. Iba al templo, leía la Biblia, pero algo faltaba, no comprendía bien el mensaje. Y dice el versículo 26, aquí está el ministerio de los ángeles. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Vemos cómo hubiera sido, digamos, mucho más fácil o quizá más poderoso realmente el mensaje comunicado si Dios, en lugar de mandar este ángel a Felipe para decirle que camine hasta ese camino hacia Gaza y encontrarse con este hombre, que Dios hubiese enviado este ángel a este hombre para que le explique. ¿No les hubiera sido mucho mejor? Porque así dicen algunos: si un ángel del cielo me lo dijera. Pero no es así la voluntad del Señor. Dios le dice a Felipe: ve. Felipe va, encuentra a este hombre, le dice: ¿entiendes lo que él es? Pues no puedo entender si no hay quien me lo explique, dice este hombre. Felipe, él, y leyendo la escritura de Isaías, dice en el versículo 3, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Este hombre creyó en Cristo. Él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y se bautizó. Siguió gozoso su camino. Entonces, hay gente que va al templo. Hay gente que lee la Biblia. Hay gente que adora a Dios. Quizá no ha abierto su corazón a Jesucristo porque no ha comprendido el evangelio. ¿Y cómo lo va a entender si no hay quien se lo explique? Es lo que decía este hombre. ¿Y quién se lo va a explicar? Como dice San Pablo: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Y ese es el ministerio que Dios nos ha dado, como a Felipe. En el caso siguiente, en el capítulo 9 de Hechos de Pablo, él estaba hablando con Jesucristo. Jesucristo se le apareció camino de Damasco. Y nos dice en el versículo 6, él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El Señor mismo no le dijo lo que tenía que hacer. Le dice: entra a la ciudad, ahí se te va a decir. Y Dios, como dice en el versículo 10 y 11, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y Ananías va, y es Ananías quien le habla a Saulo de Tarso y quien le explica lo que tiene que hacer como cristiano. Dios, en su gracia, usa ese método. Él tiene un mensaje que comunicar, un evangelio, y Él usa la voz de la iglesia, tu voz. Él nos usa a nosotros, como a Felipe, para hablar del evangelio a esta persona, como a Ananías, para explicarle a Saulo lo que tenía que hacer en el nombre de Jesucristo. Y en el capítulo 10 de Hechos encontramos otro ejemplo. Cornelio, ustedes se acuerdan, un hombre temeroso de Dios, un hombre lleno de buenas obras, un hombre de oración. Dios le envía un ángel, no para hablarle del evangelio, sino para decirle: envía hombres a Jope, haz venir a un tal Simón, él te dirá lo que debes hacer. Estos hombres van, encuentran a Pedro, le traen, Pedro les explica el evangelio, reciben el Espíritu Santo, son bautizados en el nombre de Cristo, comienza una iglesia cristiana con la familia de Cornelio. Pero era el ministerio que Pedro tenía que realizar como siervo de Dios, no los ángeles. Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y pensando en esto, ¿qué hemos hecho nosotros para comunicar ese mensaje? ¿Lo hemos callado? ¿Hemos cerrado nuestro corazón a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros? Creo que debemos pedirle perdón a Dios si no hemos cumplido
con este ministerio que Dios nos ha encomendado. Y pedirle y decirle, Señor, como decía el salmista, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Los ángeles, decíamos, con gusto lo harían. Ellos lo hicieron en la primera noche cuando Jesús nació. Pero Dios en su bondad quiere que seamos nosotros ahora los proclamadores. A nosotros como iglesia, dijo Jesús, id por todo el mundo, predicad este evangelio a toda criatura. Y por eso decía también San Pablo, recordando las palabras de Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Mis amados hermanos, Dios, por la bendición de ser sus hijos, por la bendición de ser su familia, por la bendición de haber sido perdonados, por la bendición de haber pasado de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de pertenecer al reino de Dios. Damos gracias y glorificamos el nombre de Dios por ello. Pero recordemos que Dios también tiene un propósito para nuestra vida. El que seamos proclamadores de este mensaje de reconciliación. Dios, en su amor, quiere reconciliar al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y por eso mandó a Jesucristo para que muriese en la cruz por nosotros. A nosotros se nos es dado la bendición de ir y dar esta buena nueva. Tomemos como un privilegio esta bendición y día tras día, conforme Dios nos dé la oportunidad, hablemos de Jesucristo y demos este mensaje evangélico del amor de Dios, del sacrificio de Cristo, de que todo aquel que en Él cree tiene el perdón, no vendrá la condenación, ya pasó de muerte a vida. Que Dios nos bendiga en el cumplimiento de este ministerio.